Bien, seguimos con el segundo tema del curso de Introducción a la Fabricación de Pulpa y Papel. Vamos a ver mercado de pulpas celulósicas. La idea es, en estas presentaciones de mercado, que van a ver que son largas, que tienen muchas figuras, bueno, la idea es presentarlas rápidamente como para que ayudarles a interpretar las figuras, pero que ustedes después se tomen el tiempo de mirar una por una y analizarlas, ¿sí? Esto es un pantallazo como para que después ustedes puedan mirarlas y saber de qué se trata cada una y analizarlas puntualmente. Bien, por ejemplo, fíjense, esta figura es la demanda de pulpa de mercado por grado del año 2000 al 2030, pero acá hay una línea antes, en el año 2014, donde dice forecast. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los datos del 2014 en adelante son datos proyectados, no son datos estadísticos reales. O sea, acá las estadísticas están hechas hasta el 2014 y a partir de ahí, ¿sí?, son datos proyectados. Bueno, fíjense, tenemos un eje que está en millones de toneladas y el eje de las X está en años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando estas curvas de demanda de pulpa de mercado? Dice que se espera que crezca en 1.9% en el largo plazo, impulsado por la BHKP y BSKP Kraft. Entonces vemos que, por ejemplo, la pulpa mecánica no tiene ningún cambio del 2014 al 2030, mientras que la bleached de softwood, o sea, la pulpa blanqueada de coníferas, va aumentando lentamente, pero la pulpa blanqueada de latifoliadas, básicamente es la de eucaliptus, tiene un crecimiento muchísimo más grande, y la pulpa, el sulfito, sí, prácticamente no existe, es una liñita, y la pulpa Kraft sin blanquear tiene un crecimiento muy bajo, ¿sí? Esta es la forma en la que tienen que analizar este tipo de figuras. Este otro gráfico es la demanda de uso final de pulpa de mercado, grados Kraft de coníferas y latifoliadas de 2010 al 2016. Entonces lo que tenemos es en gris el 2010, en azul el 2012, en verde el 2014 y en rojo el 2016. Lo que está en el eje de las X es PW, significa Printing and Writing, o sea, impresión y escritura. Le sigue Tissue, fluff, papeles especiales, otro tipo de papeles y el total. Esto está en el eje Y en millones de toneladas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el printing and writing está decreciendo, mientras que tissue crece aceleradamente más que los otros tipos de papeles. La pulpa fluff muy poco, los papeles especiales poco, otros poco, o sea que todo el crecimiento total, si se fijan, la escalera, ¿sí?, de crecimiento a lo largo de los años está reflejando prácticamente el crecimiento del tissue. Acá vemos la demanda de pulpas de mercado por región 2020-2030. Entonces dice que la pulpa de mercado de grado papel, ¿sí?, o sea, está analizando grado papel, no está analizando fluff, por ejemplo, se espera que crezca 20 millones de toneladas durante el periodo predicho, digamos, ¿no?, de forecast, o sea, en los datos proyectados, ¿sí?, impulsados por China y el resto de Asia. Y eso se ve en el gráfico porque si ustedes ven, fíjense que tenemos Norteamérica, Europa occidental, lo que serían los países del Mercosur, y Japón, están marcados como mercados maduros. ¿Qué significa mercados maduros? Son los mercados que han llegado a un tope de crecimiento y no crecen más. Es más, Norteamérica es como que ha disminuido su consumo de pulpas, ¿sí?, de mercado. Mientras que
Europa del Este, China, el resto de Asia, Latinoamérica y algo el resto del mundo son los mercados emergentes. ¿Eso qué significa? Que son los mercados que tienen crecimiento. O sea que si yo voy a buscar vender pulpa de mercado, me voy a basar, ¿sí?, en el consumo que pueda tener China o el resto de Asia o Latinoamérica en menor grado, pero esos son los papeles que van a impulsar, ¿sí?, el crecimiento de la producción, porque son los papeles que aumentan su consumo. Este gráfico dice algo similar. Si ustedes lo miran, dice mercados el crecimiento de la demanda de pulpa de mercado por región, y lo que vemos es que la demanda creciente o el crecimiento de la demanda en porcentaje disminuye en Japón, disminuye en Europa Occidental, y a partir de ahí empieza a aumentar un poquito en Oceanía, muy poco en Norteamérica, un poco en Latinoamérica, y donde más sube es en China y en África, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que el porcentaje de crecimiento es de 2,3%, ¿sí? Y en lo que vemos en el eje de las X es el consumo o la proporción de consumo de cada país o región. Entonces, fíjense que la proporción del consumo de China es enorme y aparte se espera que aumente muchísimo más. Bien, acá tenemos para la demanda de pulpas de mercado para papel, en que podemos ver cómo en países como Norteamérica, Europa Occidental, Japón y Europa Oriental se mantienen, pero tienen crecimiento en China, en el resto de Asia, un poco de Latinoamérica y en otros países, ¿sí? En millones de toneladas se ve la demanda, los países que declinan levemente y los países que incrementan, que son los que están en celeste. Este gráfico es la capacidad de pulpa de mercado global por región y por grado en el primer trimestre del 2018. Entonces son diferentes tipos de pulpas, ¿sí? Kraft sin blanquear, pulpas de alto rendimiento, que son las mecánicas, pulpas de latifoliadas al sulfito y la Kraft de coníferas. Y entonces lo que vemos es que la capacidad me está diciendo lo que hay instalado con lo que se puede producir, ¿sí? Pulpa, vemos que en Latinoamérica es muy grande, pero está basada prácticamente todo en la hardwood Kraft, ¿sí? Después vamos a ver que las capacidades instaladas, las grandes capacidades instaladas en Latinoamérica van a estar en Brasil, Uruguay y Chile, ¿sí? En Norteamérica, sin embargo, la Kraft de softwood es la que se produce en mayor cantidad. En Europa también, en Asia y África es de nuevo una Kraft de latifoliadas, y otra cosa notable es que lo que es la pulpa, por ejemplo, sin blanquear, es muy poca la producción, ¿sí? De mercado. ¿Y esto por qué es? No es porque se produzca poco tampoco, ¿sí? Es porque también se utiliza localmente en producir el papel, o sea, no se comercializa, ¿sí? O sea, todo lo que es pulpa sin blanquear, Kraft, que básicamente está orientado a lo que es la producción de cartones, es una pulpa que se utiliza en fábricas integradas, ¿sí? No se comercializa como pulpa de mercado. Vemos que el sulfito también hay algo en Europa, pero prácticamente ha desaparecido. En el mundo no existen casi fábricas de pulpas al sulfito. Y de alto rendimiento es muy poco, y están en Norteamérica, básicamente en Canadá es donde está la mayor cantidad de fábricas de pulpas de alto rendimiento, y en Europa en los países nórdicos. Bueno, aquí tenemos la producción total por región y el consumo total por región. ¿Qué significa CEPI? Ven que en celeste está CEPI. CEPI representa los países del mercado común europeo,
Básicamente son esos, ¿sí? Después hay unos textos que pueden leer donde explica bien cuáles son los países que están incluidos en CEPI. Y fíjense que abajo dice en naranja otros de Europa, o sea que hay países, digamos, que si bien están en Europa Occidental, no pertenecen a CEPI, ¿sí? Después tenemos Norteamérica, Asia, Latinoamérica y el resto del mundo. Entonces vemos que lo que tiene que ver con la producción por región, Norteamérica es enorme, Asia es muy grande, CEPI también en lo que es la producción de pulpas, y también Latinoamérica. Mientras que en lo que es el consumo, ¿sí?, está también liderado por Norteamérica y Asia, y CEPI más o menos es como que producción y consumo son bastante parejas, y Latinoamérica tiene un consumo muchísimo más bajo, por eso es uno de los países emergentes, o sea, se espera que a medida que vaya aumentando el poder adquisitivo de los países de Latinoamérica, vaya incrementando el consumo de papel. Bien, vemos que la producción de pulpa de madera en China ha crecido mucho. Abajo son los años, desde el 2006 al 2018, tiene un crecimiento notable, pero es como que se ha estancado, no se estancó, pero sí ha disminuido el nivel de crecimiento que tenía, como que cambió la pendiente de la curva de crecimiento en los últimos prácticamente 2-3 años. Ahora, acá vemos diferentes datos de China, donde tenemos, por ejemplo, producciones e inversiones, que se ve que en los últimos años han bajado mucho, ha tenido un pico en los años en 2010, 2011, ¿sí?, y después ha bajado. También tenemos las exportaciones, que también han bajado a partir del 2006. Tenemos en el gráfico también exportación, crecimiento de importación y exportación, y lo que sería el Producto Bruto Interno de China, que también se desacelera tiene un pico negativo bastante grande en el 2009 y sube un poco en 2010, pero se va desacelerando. En lo que es el comercio neto de pulpa por región, estos son datos de 2014, tenemos millones de toneladas y vemos cuáles son los exportadores netos y los importadores netos. Entonces, entre exportadores netos tenemos a Latinoamérica, a Norteamérica y a los países nórdicos. Esos son los exportadores netos, o sea, los que tienen gran producción de pulpa de mercado. ¿Y quiénes son los consumidores de estas pulpas? Bueno, Asia, gran comprador de pulpa, y el resto de Europa. Bien, mercado de papel y cartón. Lo que estábamos viendo era mercado de pulpas y ahora vemos el mercado de papeles. Entonces, como